Leopoldo López, el principal opositor del régimen de Nicolás Maduro, condenado a 14 años por organizar marchas pacíficas en contra del régimen chavista, ingresó al Perú hace unos días y tuvo ideas claras con respecto de Pedro Castillo y la ideología del partido. A continuación, la interesante entrevista. Recuerda que si deseas puedes suscribirte a mi canal y mantenerte informado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, señor Leopoldo López. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y es además un momento sumamente importante en nuestro país, un momento en el que una de las propuestas de uno de los candidatos, además usted ha podido ver el debate presidencial, una de las propuestas es pues abiertamente admiradora y seguidora de lo que fue Hugo Chávez, ¿no es cierto? Creo que a diferencia de Hugo Chávez, que dio un discurso y aplicó otros, acá no, acá es bastante transparente. Se habla de estatizaciones, a rato dicen nacionalizaciones, se habla de cerrar las importaciones, se habla de una nueva constituyente. ¿Estamos o no ante una amenaza? Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Yo viendo el debate hoy y escuchando, sin duda alguna es un discurso muy parecido a lo que sucedió en Venezuela a finales de los 90, en donde había un diagnóstico, pero no habían propuestas. Es como quien va al doctor y le dice, te fracturaste una pierna, estás enfermo, pero no sé cómo curarte. Y la medicina que se planteó en Venezuela en aquel momento es muy parecido a lo que se está diciendo ahora, una constituyente, una nueva constitución, como si la constitución fuese a cambiar la realidad. Y ese fue, en nuestro país, el inicio del desmoronamiento de la democracia y el inicio de una tragedia humana, porque la tragedia que vivimos en Venezuela no es solamente que vivimos en dictadura, eso ya es grave, sino que esa dictadura ha derivado en una emergencia humanitaria compleja, en la que millones de personas no comen 3 veces al día, en la que millones de personas han tenido que salir de Venezuela de manera forzosa, en la que millones de personas no tienen agua, no tienen electricidad, en un país que fue el más rico de América Latina y que hoy, según el Fondo Monetario y el Banco Mundial, es el país más pobre de América Latina. Claro. Además hay un tema que me sorprende mucho y que también lo estamos viviendo. Cuando se trata de analizar esta propuesta, muchos dicen, eso es Venezuela, eso es Cuba, pero acá no podría pasar, porque acá tenemos algunas instituciones, acá tenemos las calles para salir a protestar. ¿Eso mismo se decía en Venezuela en 1999 o no? Bueno, no solo en el 99, sino a lo largo de muchos años. Se decía, eso no va a pasar aquí. Yo lo compartía hoy con unos venezolanos, hermanas y hermanas que están aquí viviendo en Lima, y hablábamos de lo que fue ese periodo en el que se decía, eso no va a pasar en nuestro país, eso es Cuba, pero Cuba es muy distinto. Y hoy Venezuela está peor que Cuba. Hoy Venezuela es más pobre que Cuba. Hoy Venezuela tiene niveles de inseguridad en todos los ámbitos peores que los de Cuba. Entonces, esa idea de que aquí no va a pasar, yo alertaría que tengan cuidado. Claro, pero porque puede pasar en cualquier país. Claro, pero que tú dices, acá todavía podríamos protestar. Sin embargo, se encuentran los mecanismos para evitar que esas protestas ocurran con el paso del tiempo. ¿Cómo fue la experiencia venezolana? Bueno, ¿qué pasó con la protesta, por ejemplo? En Venezuela se protestó y se protestó mucho. Yo, de hecho, fui condenado a 14 años de cárcel por haber convocado a una protesta pacífica, a una protesta en contra de la dictadura. En un momento, hace ya casi 8 años, en la que todavía no se hablaba de Venezuela como una dictadura. Todavía incluso parte de la dirigencia política de los sectores democráticos no daban el paso a decir que en Venezuela había una dictadura. Y fuera de Venezuela, mucha gente hablaba de Venezuela como un experimento democrático, que había que tener comprensión, que no había que condenar las extravagancias, ni los ataques a las libertades, ni el cierre de medios de comunicación, porque era un modelo propio de Sudamérica, un modelo en sus propios términos. Y lo que terminó ocurriendo es una dictadura que, insisto, tiene como consecuencia la peor tragedia humanitaria que hemos vivido en el continente americano. ¿Salimos a la protesta? Sí lo hicimos. ¿Cómo respondió la dictadura? Con plomo, con encarcelamiento, con muerte y con represión sistemática. Eso es lo que ocurrió en Venezuela. Y esto empieza a germinar a partir de un pensamiento que divide.
¿no es cierto? Un pensamiento de odio. En el caso de Hugo Chávez, incluso cuando señalaba que era una vergüenza ser rico. Y aquí lo que escuchamos es no más pobres en un país rico. ¿Encuentra semejanzas en eso? Es que es muy parecido el discurso. Y además que es una estrategia muy clara de dividir todo. Dividir la clase media con el sector popular. Dividir quien vive en la ciudad y quien vive en la provincia. Dividir el indígena con el criollo. Dividir el inquilino con el propietario, el conductor con el pasajero, el patrón con el trabajador. Una estrategia permanente de dividir. Y eso ocurrió en nuestro país en todos los ámbitos. Y ese discurso es una estrategia de mantener permanentemente a la sociedad en conflicto. No unir a la sociedad, sino mantenerla dividida. Para lo que se dice muy frecuentemente, divide y vencerás. Prefieren tener consolidado un sector de la sociedad dividido que unificar al país en un proyecto común, que es el de la prosperidad, el del bienestar para todos. Así es, pero hay momentos en los que uno puede entender porque uno empieza, pues de alguna manera a sembrar a partir, después de la siembra viene esta cosecha, pero me refiero cuando hay tantas necesidades, cuando se ha pasado por una pandemia como la que hemos pasado, bueno, en este caso todo el mundo, cuando venimos de un deterioro también institucional de la clase política, hemos tenido 4 presidentes en 5 años, ¿no? Y uno de los partidos que está compitiendo además, pues tiene mucha responsabilidad en todo eso. Eso crea precisamente el contexto perfecto para que surjan este tipo de liderazgos, que también tienen que ser atendidos, algunas de esas demandas. Eso también ocurrió en Venezuela. Había un deterioro de la clase política. Había un desencanto con reformas que nunca llegaron. Había una percepción de que había corrupción a unos niveles que ya eran insoportables, porque no habíamos vivido lo que hemos vivido hasta ahora. Lo que quiero decir es que el remedio fue peor que la enfermedad que se tenía en los años 90. Hoy estamos mucho peor en todos los ámbitos de lo que estábamos en los años 90, cuando llegó el proyecto de Hugo Chávez y que luego retomó Maduro. Entonces, sin duda alguna lo que tú estás diciendo es así. Yo creo que en el Perú, al igual que en cualquier país de América Latina, hay muchas cosas que hacer. Aquí hay reformas importantes que se tienen que hacer para atender la desigualdad. Este es un país con grandes niveles de desigualdad. Este es un país que tiene todavía niveles importantes de pobreza. 30, 40% de la población está en una situación de pobreza. Hay una necesidad de hacer reformas profundas en la educación, tanto en el alcance como en la capacidad, o en el sector salud, o en seguridad social. Todo eso es cierto. Todo eso son reformas que hay que hacer. Pero nuestro llamado es que esas reformas se deben hacer desde la democracia y no sacando un martillo y cayéndole a golpes a la democracia. Y la propuesta de una constituyente, nosotros la vivimos en los términos como se están planteando actualmente, es un proyecto que va a buscar socavar la democracia desde adentro. Te cuento qué pasó en Venezuela. Se elige la constituyente, 54% de los votos los recibe Hugo Chávez en aquel momento. Pero como el sistema estaba manipulado, tuvo 93% de los puestos. Se crea un espejismo de supermayoría. Y con esa supermayoría cambiaron el país. Le cambiaron el nombre al país, cambiaron la composición geográfica, cambiaron los poderes públicos e inmediatamente después nombraron toda la composición de los poderes públicos. Nuevo fiscal, nuevo TCJ, nuevo tribunal, nuevo consejo electoral, nuevo contralor. Y todas esas autoridades eran personas afectas al oficialismo. Y ese fue el principio de todo lo que hoy estamos viviendo. Si tú agarras a muchos venezolanos que hoy están en la calle, aquí en Lima, en Perú, y les preguntas si ellos o su familia votaron por Chávez cuando llegó al poder, probablemente muchos te pueden decir que sí, que votaron por Chávez en el año 99. Y si le preguntas, ¿usted cree que volverían a votar viendo todo lo que ha ocurrido en Venezuela? Y estoy seguro que la mayoría te diría, no votaría por ese proyecto, porque ese fue un proyecto que trajo hambre, desolación, muerte y corrupción para los venezolanos.
Claro, porque a veces cuando uno comenta sobre esos temas y sobre todo en sectores deprimidos y muy golpeados en nuestro país, lo que te dicen es, bueno, pues la democracia no me da de comer. ¿Cómo responder ante eso? Bueno, sin duda alguna, pero tampoco la dictadura. Y en Venezuela... Y puede ser peor. Bueno, siempre puede ser peor. Es que te lo ponemos en nuestro Ustedes propio lo han caso. vivido. Nosotros lo vivimos. O sea, hoy en nuestro país, el 90% de la población está en situación de pobreza. 60% está en situación de pobreza extrema. Eso no lo digo yo, son datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Hoy Venezuela es el país más pobre de la América Latina. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Hoy Venezuela es un país que ha expulsado a millones de personas, que tienen la certeza de que las cosas en Venezuela van a continuar deteriorándose y prefieren la incertidumbre de venirse a Colombia, a Ecuador o a Perú que quedarse en Venezuela. Y todo eso es consecuencia del modelo que se implementó en Venezuela a finales de los años 90. Y esto de las estatizaciones, que al final de cuentas ni siquiera son expropiaciones, porque cuando no se termina pagando, en verdad en los hechos se convierten en robos más que en expropiaciones. ¿Cómo se puede terminar deteriorando una economía que en el caso de ustedes, por ejemplo, tenía pues más de 1.500 empresas bollantes, exportaciones, el petróleo que incluso llegó a tener unos precios sumamente altos, ¿no? Y sin embargo llega a estos niveles. Ese proceso de deterioro, ¿cómo se produce? Mira, lamentablemente en Venezuela coincidió este proceso político con algo que nada tenía que ver con la política en Venezuela, que es que los precios del petróleo pasaron de $15 al barril a $150 el barril. Y eso creó un espejismo, eso creó una sensación falsa, ficticia, de que el modelo generaba prosperidad. Y lo que generó fue unos altísimos ingresos que fueron derrochados en corrupción. En Venezuela tú no vas a encontrar ferrocarriles, ni escuelas nuevas, ni hospitales nuevos, ni un sistema de transporte público que funcione, nada de infraestructura. Ese dinero se fumó en corrupción, en petrodiplomacia, en financiando movimientos fuera de Venezuela y en transferencias a la población que luego se evaporaron. Lamentablemente eso permitió que se pulverizara el sector productivo nacional y se comenzaron, como tú bien dices, no las expropiaciones, las confiscaciones, el robo de empresas que eran productivas. Y son más de 4.000 empresas que hoy tiene el Estado venezolano. Ninguna de ellas es rentable, ni una sola es rentable. Todas ellas generan pérdidas y todas ellas significan un peso para el Estado. A mí me parece muy peligroso que se hagan planteamientos de atacar al sector productivo. Si bien es cierto que aquí en Perú hay que generar más empleo, la fuente para generar ese empleo es el sector privado. El sector privado en su expresión de la pequeña empresa, pero también y sobre todo en el sector privado de empresas medianas y grandes, que significan aquí en el Perú el 80% de del ingreso para el Estado por el impuesto sobre la renta. Entonces, atacar al sector privado es una receta para generar más desempleo y para generar hiperinflación, como ya lo vivieron en Perú y lo estamos viviendo nosotros en Venezuela. Así es, eso no quita que se requieran cambios, como también lo ha estado diciendo usted. Sin Obviamente duda. se requieren cambios respecto a posibles oligopolios, como que los hay, trato respecto al consumidor, que son sumamente importantes, pero cuando uno habla además de democracia y de mercado y libre mercado, también tiene que hablar de instituciones fuertes que terminen protegiendo, ¿no es cierto?, al ciudadano, pero además las libertades, que es lo más importante. Y estas a veces no se terminan apreciando como se debiera. Y sobre todo cuando se da el caso de persecución a los opositores. Las experiencias que han pasado ustedes, por ejemplo, en las cárceles. ¿Usted por qué estuvo en la cárcel y en qué condiciones estuvo? Mira, yo estuve en la cárcel militar de Ramo Verde 4 años. Después estuve en la casa 1 año y medio, mi casa convertida en cárcel. Y luego estuve 1 año y medio en la Embajada de España, 7 años en total. Y fui condenado a 14 años de cárcel. Mi juicio ante una justicia injusta fue por haber llamado a la dictadura dictadura, por haberle dicho a Maduro dictador y por haber dicho, y esto lo dice la juez en la sentencia, que juntos los venezolanos tenemos el deber de rescatar la democracia. Por esa frase yo fui condenado
a 14 Solo por años. esa frase. Por esa frase en la argumentación de la juez. Ajá. Y obviamente ellos lo que quisieron es montar un juicio para señalar que con los discursos a favor de la democracia, de salir de la dictadura, nosotros habíamos generado violencia, cuando la violencia la generó la dictadura con la represión. Yo estuve, como te dije, 4 años en una cárcel militar y según la propia ONU, yo fui víctima de la tortura y de malos tratos, al igual que muchos otros presos que hemos vivido la persecución y la prisión política. En Venezuela hemos sido más de 1.200 presos políticos a lo largo de todo este proceso. Hoy continúan presos entre civiles y militares, más de 350 personas que están en distintas cárceles de Venezuela. Hay otro tema que no quiero dejar de tratar con usted y que tiene que ver con una situación también particular de Perú. Y no sé si usted habrá escuchado hablar de la zona del Brain, que es una de las zonas o cuencas cocaleras más importantes del Perú. Más importantes en el sentido por la cantidad de hoja de coca que produce, por todos los negocios ilícitos que se generan en torno a este y por la presencia de narcoterroristas. Entonces, Sendero Luminoso convertido ahora prácticamente en guardaespaldas de estos grupos de narcotráfico. El papel del narcotráfico, el papel de estos grupos, que algunos consideran guerrillas, pero en este caso estamos hablando de terroristas, dentro de lo que es una dictadura, dentro de lo que es una propuesta, a veces pues marxista-leninista, que deriva en dictadura. Mira, en el caso venezolano, el discurso comenzó con una concesión ideológica a la FARC y al ELN, que son los grupos narcoguerrilleros de Colombia. Eso luego se movió a un acercamiento político. Y hoy, en 15 de los 23 estados de nuestro país, hay presencia de grupos guerrilleros colombianos. Todos ellos vinculados con el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, la extracción de oro. Hoy es una realidad para la población venezolana encontrarse con estos grupos que ejercen más control sobre el territorio y sobre la vida de los ciudadanos que la propia policía o la fuerza pública. Hoy Venezuela, lamentablemente, tenemos a un Estado que es socio de estos grupos terroristas. Y todo comenzó hace muchos años con una concesión ideológica. Hablando en estos términos, del marxismo, leninismo, del socialismo, del bolivarianismo, y eso fue derivando en una relación de negocios con grupos vinculados al narcotráfico. Claro, entonces, y nuevamente, eso no lo digo yo, eso lo dice la ONU, eso lo dice la OEA, eso lo dice la DEA, eso lo dicen quienes tienen bajo su responsabilidad investigar de manera precisa lo que ocurre con el narcotráfico. Entonces, cuando escuchamos propuestas como que la DEA se retire, que se legalice, así cuando entre la hoja de coca, tendremos que tener las alertas bien encendidas. Totalmente, así comenzó en Venezuela. Y fue una de las primeras acciones que tomó Hugo Chávez a principios del siglo, cuando llegando al poder saca la DEA. Y hoy Venezuela es la salida más importante que tiene la cocaína que viene de Perú y de Colombia. La salida que viene directamente de la cocaína que se produce en Colombia sale por Venezuela a Centroamérica, al Caribe y a Europa. Bueno, usted ha estado ya algunas horas y además sigue lo que es la política peruana, pero en todo caso, para quienes tenemos que estar frente a un dilema pues bastante serio, quienes están en este momento compitiendo han tenido 15% y 10% prácticamente de la votación, generan desconfianza. ¿Qué se tiene que priorizar? Mira, yo... Bueno, por un lado corrupción, por el otro lado esta amenaza, una corrupción que... Mira, brevemente. Yo creo que están en un momento, siempre se dice esto en las elecciones, pero yo lo veo muy claro, ¿sabes? Porque aquí ya nosotros, como lo decíamos ayer en un foro, venimos del futuro. Nosotros ya vivimos este proceso y estamos sufriendo las consecuencias. Y yo sobre todo quiero compartir contigo una reflexión que la vivimos millones de venezolanos, que es la separación de la familia. Este proceso ha sido muy doloroso y hoy en nuestro país hay millones de familias que están separadas. Cada venezolano que ustedes ven aquí en Perú o que está en Colombia, en Ecuador, ha dejado a sus padres o a sus hijos en Venezuela. Hoy lamentablemente vivimos en una Venezuela con familias fracturadas y separadas, de parte de una división que incluso empezó con el conflicto entre la familia.
Por por esa razones división. ideológicas y por razones políticas. Yo creo que tienen la oportunidad de que eso no ocurra. Eso no significa, jamás diría esto, que dejen de ser críticos con la política. Jamás diría que dejen de pedir las reformas que hay que hacer. Jamás diría tampoco que dejen de protestar, que es un derecho. Yo pagué cárcel y me entregué voluntariamente porque creo en la protesta, porque creo en la defensa de los derechos, pero creo en la democracia. Y ustedes aquí en el Perú tienen la oportunidad de consolidar esos cambios desde la democracia y evitar una deriva hacia el comunismo, hacia el autoritarismo y hacia una dictadura que terminará generando hambre, inflación, violencia, desesperanza, miedo y muerte para el pueblo del Perú. Así es, sin claudicar en la fiscalización, en la protesta. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia esta noche, señor Leopoldo López. Muchísimas gracias. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima tanda comercial, pero no se mueva, regresamos.